Dale. Bueno, buenos días. No es que haya empezado la feria de las colectividades y esté con la boina. Son los primeros fríos. Y la pelada no perdona. No se me activa el micrófono. Disculpa, ¿cómo es tu nombre? David. No se me activa el micrófono. Ahí está desactivado, ahí está bien. Ahí está. ¿Aquí está? El internet. Aquí sí. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo? Hartó la bombrita antes de empezar. Hartó. Ah, por eso te estaba hartó. Estaba hartó. Bueno, vamos dando el ingreso a la gente, transmitiendo para todo el país. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Hemos podido tener 2 clases seguidas. Lo que va a pasar es que te pueden hablar. Desde acá arriba. Claro, porque hay un micrófono integrado, o sea que si alguien quiere, en vez de escribir, quiere hacer una pregunta, la escuchamos todos. Y eso también tiene un micrófono incluido, que no sé si va, no lo debe estar tomando ahora o así. Tiene un micrófono incluido donde ellos también pueden escuchar lo que nosotros decimos. Wow. O sea, estamos en el Gran Hermano. Tal cual. Estamos en el Gran Hermano. Si escuchan voces, no se asusten, no llamen a su psiquiatra. Es la gente que está virtual, pero está con nosotros. En esta nueva fusión del tiempo y el espacio que habitamos. Bueno, esto que acabamos de decir, esta fusión del tiempo y el espacio, esta alteración de los parámetros convencionales, son parte también de lo que vamos a empezar a abordar. Quisiera hacer un paréntesis formal, que alguien me recuerde que acabo de decir lo que dije al comienzo porque me olvido. No es que me esté preparando para la feria de las colectividades, pero los primeros fríos hacen que la pelada se me haga percepción, entonces vengo con la boina. Ayer estuve trabajando celosamente en la página de comunidades. Esta información es vital para los estudiantes que cursan virtual. Y en la página, en el aula 0916, se ha abierto el foro del teórico, donde están las clases teóricas y el foro. Los estudiantes que aspiran a promocionar y están cursando los teóricos de manera virtual, como condición de participación y para acreditar su presencia, tienen que participar en el foro, que tiene una consigna, y tienen que hacer comentarios de la clase como para establecer su presencia. Esto es válido tanto para los que hacen el teórico como el práctico. O sea, tienen que participar en el foro del teórico. Y los que cursan el práctico virtual, o sea, los que hacen cursado de la asignatura de manera virtual, próximamente van a tener que responder una guía, un cuestionario, a modo de un pequeño trabajo, por unidad. O sea, ese trabajo van a tener que hacer un trabajo por unidad, que es un trabajo mínimo,
Si participan en el foro del teórico va a ser muy fácil responder ese cuestionario, pero entonces hay dos instancias. Está el foro del teórico para los que cursan virtual y obviamente aspiran a promover para acreditar su participación, tienen que participar en ese foro que está en el aula 0916. Probablemente me estén preguntando que repita varias veces. Recuerden que las clases quedan grabadas. ¿Estamos grabando? Bien. Porque también estamos grabando acá en el Facebook como un backup de la clase. Y los que cursan el práctico, además de la participación en el foro, van a tener que responder un cuestionario por unidad. O sea, 4 cuestionarios. ¿Estamos? De esa manera se acredita la participación en los espacios virtuales y se equiparan algunas cargas. Obviamente no se trata ni de monografías, ni de trabajos científicos, ni de grandes tesis, ni de formatos extravagantes. Simplemente se va a subir un cuestionario y van a tener que responderlo. Y si vienen llevando la bibliografía más o menos al día y tienen los teóricos grabados incluso, no van a tener mayores problemas en responder esa instancia. Entonces recuerden, esto es por el aula 0916. Además en el aula está obviamente el programa, el cronograma de clases que venimos siguiendo, con algunas alteraciones porque la planificación del año se hace en virtud de las clases que potencialmente se tendrían que dictar, pero este esquema se suele alterar por distintas razones, así que hoy vamos a ir cerrando la unidad 1 y vamos a armar el nexo con la unidad 2. O sea, hoy estaríamos cerrando la unidad 1, estaríamos dando algo así como la tercera y la cuarta clase juntas, para luego pasar a las clases correspondientes a la unidad temática número 2, que es de las más lindas que tiene la materia. Si no le hago publicidad la gente no se prende. Y es el preámbulo de la unidad 3. En esto no pretendo ser muy original, pero el programa tiene una lógica de funcionamiento. ¿Ibas a decir algo? Sí. Es más, bueno, está muy lento. La máquina está muy lenta. Recuerden que el Facebook graba la clase y esta clase después se sube a comunidades. Y para información de todo el grupo, los que están virtuales, los que están presenciales y todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, están todas las clases grabadas del año 2020, 2021, 2022 y nuestra cuarta temporada 2023. Ahí van a poder comparar cuánto he enloquecido con el paso del tiempo. Bueno, lo que tienen aquí atrás es el mapa conceptual de la unidad 1. ¿Dónde habíamos dejado la clase anterior? ¿De qué habíamos hablado en la clase anterior? ¿Hablamos de algo en la clase anterior? La escuela como reproductora de ideología y también sobre la pedagogía. Bastante sintético lo suyo, sí. Conciso. ¿Qué más? Hablamos un poco del texto, del texto de Tigamonti también, y la cuestión de los dispositivos que sean masivos para el más efecto. Bien, habíamos trabajado esta idea de la modernidad organizada desde dispositivos.
El Estado moderno, como esta, osaba decir Leucovich, esta paninstitución dadora de sentido, decía él allá por fines de los años 90 y principios de 2000. Obviamente la visión del Estado la podemos ver desde distintos enfoques, desde la economía política, desde las ciencias políticas, desde la sociología, podemos darle distintos enfoques. Ahora bien, para nuestro interés lo que podríamos pensar que el Estado es un organizador de dispositivos y que estos dispositivos, siguiendo la lógica Foucaultiana, se organizan desde una lógica que denominamos biopolítica. Esta biopolítica instituye, utilicemos este término, un suelo, metafóricamente hablando, un suelo en el cual reposan las prácticas modernas. Y estas prácticas modernas son organizadoras del campo social. Es decir, son ordenadoras de lo que Freud en los años 20 llamó las masas artificiales. Iglesia, ejército, educación, esas masas que además de transmitir o de alguna manera distribuir el capital cultural, son de alguna manera matrices identificatorias. La patria, la nación, la república, una identidad nacional. Somos argentinos, alentamos a la selección. Nos emocionamos cada vez que vemos al Dibu Martínez hacer gestos obscenos. Si los hiciera otro nos parecería un espanto, pero los hace el Dibu y está bien, porque atajó los penales y salimos campeones. Si nos lo hubieran hecho a nosotros, probablemente estaríamos diciendo otra cosa. Pero bueno, esto tiene que ver con el juego de identificaciones. Ahora bien, esta organización del Estado va a plantear un acercamiento entre el Estado y la ciencia, para decirlo de alguna manera. Si bien el Estado moderno se cimenta sobre una composición ideológico-metodológico positivista, es decir, una idea de progreso como un progreso que avanza, y que avanza tratando de desterrar los problemas del antiguo régimen, la superstición, la escolástica, la barbarie. Estos dispositivos son la puesta en acto de la célebre lucha civilización y barbarie. Son procesos civilizatorios modernos. Y el efecto, vamos a decirlo rápidamente, es la marca, es decir, la función subjetivante. Cuando decimos función subjetivante, estoy diciendo que toda esta maquinaria produce símbolos, produce representaciones, y estas representaciones son dinámicas. La ciencia moderna y la ciencia moderna unida al Estado son, de alguna manera, un logro, pongámosle comillas, del siglo XIX. Y que en la Argentina, por ejemplo, la ley 1420, yo creo que independientemente de la Constitución del 54, que consolida de alguna manera el Estado, la ley 1420 es la primera ley higienista, biopolítica y fundante de la modernidad argentina. La educación común laica. Formar ciudadanos para la producción, para la defensa del territorio y para ganar mundiales. Es decir, defender la soberanía. Y para ello necesitamos una población identitariamente homogénea. Todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ahora solo basta con querer habitarlo para ser ciudadano. Bueno, ahí tenemos una serie de cuestiones, ¿no? Pero bien. Pero todos los estados modernos, a su manera,
repiten este patrón. Y la pedagogía ha sido un dispositivo, como hablamos en las clases anteriores, por y para la infancia, partiendo de la idea de que la niñez no se convierte en ciudadano de manera automática, más allá de las leyes de los últimos años que nos hablan de los derechos de las infancias. Estamos planteando a partir de estas consideraciones que la infancia necesita una preparación para ingresar a estas condiciones. Y la finalidad es poder lograr un sujeto apto para lo que decía anteriormente, psicológicamente apto, emocionalmente apto, cognitivamente apto, moralmente apto. Y en algún lugar tiene que aprender todas estas cosas. Bueno, que vaya a la escuela, ahí va a aprender, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos acá al gráfico, vemos cómo las disciplinas pasan a regular y a interactuar con procesos complejos. El Estado moderno, entonces vemos, regula las prácticas, y estas prácticas se ordenan, según Foucault, en tres grandes organizadores: médico, jurídico y pedagógico. Si todo sale más o menos bien, vamos a tener un ciudadano, como todos nosotros que estamos acá, aptos para estar acá. Esto estaría dentro de la llamada normalidad. La operación subjetivante propia de los dispositivos modernos, siguiendo siempre la lógica Foucaultiana, es la normalización. No nos hace ni buenos ni malos, nos hace normales. Pero si seguimos este hilo lógico, así como existe la normalidad, nos vamos a encontrar con la anormalidad. Cuando aparece esto último, lo que nosotros vamos a observar es qué hacemos cuando algo se desvía de este cauce maravilloso e ideal que nos planteaba el siglo XIX. Este trineo que puja constantemente hacia el progreso. Hay una mosca que me está revoloteando, que se me posa. Si alguien tiene una escopeta 1270 para dispararle a la mosca, y trate de no generar más bajas de las necesarias, pero está un poco molesto el Chovy este. La próxima vez vengo con el Ray. O Karate Kid con los palitos, así a lo señor Miyagi, tac, lo agarro. Bien. Entonces las instituciones modernas, hasta hace poquito, eran grandes ordenadores de la relación temporoespacial de las personas. Y como decía el célebre Foucault, vigilan, castigan, en el célebre Vigilar y Castigar, texto Ortiva si lo hay, Vigilar y Castigar, Foucault con bigote. Pero las instituciones no solamente vigilan y castigan, también educan, alimentan. Aprovecho para compartir un texto extraordinario, maravilloso, genial, de mi autoría, titulado Vigilar y Alimentar, en donde alguna de estas consideraciones que veremos en la clase está en la bibliografía, está en el Drive, así que solamente estoy difundiendo, no estoy vendiéndoles el libro. Este libro puede cambiar tu vida, y si no cambia la tuya, comprá lo que va a cambiar la mía. El gran poder transformador de las cosas. Bueno, entonces tenemos esta modernidad a la que vamos a titular, como decía el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, esta modernidad de los grandes dispositivos, de estos grandes discursos
la llamaremos modernidad sólida. Porque lo sólido sigue esta línea del material, queda estático, resiste, no se mueve, se solidifica. El para toda la vida de la olla Essen. Es para toda la vida, como el matrimonio en su momento. Era para toda la vida. Eso me dijeron a mí. Después no duró tanto. Hay matrimonios felices y otros duran toda la vida. Bueno, no vengo a hablar de mí, eso lo trabajo en mi terapia de pareja. Esta modernidad sólida es la que tenía estos grandes aglomeradores de gente. Y la pedagogía va a tener un rol destacado como la niña mimada, la gran vedette de la modernidad, porque tiene a su cargo la proyección a un futuro. Trabaja sobre un potencial. La pedagogía presupone en cada individuo que se acerca a ese dispositivo, presupone de alguna manera un producto final que va a lograr un ciudadano. Esto le salga o no le salga. Por lo tanto, siguiendo lo que charlábamos en la clase anterior, probablemente otra de las grandes revoluciones que presenta la modernidad es esta idea del ser humano estudiándose a sí mismo. Ya no es Dios quien nos ve, sino que nos tenemos que mirar a nosotros mismos. El ser humano, especie, objeto de la ciencia. Y acá empieza el gran quilombo. Una cosa es observar los fenómenos de la naturaleza y otra cosa es el ser humano estudiándose a sí mismo, donde el observador y el observado coinciden. Y acá se arma un gran despelote, vio eso de la epistemología, de todas las teorías. No podemos encontrar un tronco tan nítido de producción científica como podemos encontrar en la biología, en la matemática, en la física. Ni siquiera en la filosofía, es muy dispersa y diversa, y con la psicología va a pasar lo mismo. Ahora, la primer gran experiencia que podemos encontrar en la historia son los célebres test de Binet de aptitudes. No recuerdo bien la fecha de los mismos, pero son de finales del siglo XIX. Y los test de Binet comienzan a elaborar aptitudes. ¿Quién está apto y quién no? Porque esta problemática no existía antes. No podemos hablar de los problemas de la comprensión de la lectoescritura en el siglo XII, porque no hay registro, porque no hay un dispositivo que sistematice un método por el cual podemos contrastar la realidad con los resultados esperados de ese método. Por lo tanto, la pedagogía se convierte en el gran observador, en ese ojo que mira la infancia, en esa noción panoptizante de la infancia. Ahora la ciencia va a venir a colaborar. Y acá nos encontramos con esta distinción entre lo normal y lo patológico. Y este pedido de auxilio, y aquí de las entrañas del discurso médico brotará la psicología científica. Y como decía anteriormente, la psicología científica se provee de una serie de vectores propios del siglo XIX que van a impactar fuertemente en la psicopatología del siglo XX. Les voy a volver a mencionar algunas cosas que dije en la clase de presentación. Si mal no me equivoco, como decía un profesor mío del colegio, mal no me equivoco. Si mal no me equivoco, debe ser esto. No sé qué quiere decir mal no me equivoco. Ya la gente huye. Bueno. El primero es
la criminología del siglo XIX, los crímenes aberrantes relacionados con las perversiones sexuales. Otro fenómeno son las masas. Las personas que, en medio de situaciones de masa, son capaces de cometer crímenes o desórdenes. Y el otro elemento es la fenomenología psiquiátrica del siglo XIX, tanto francesa, germánica como británica. En el concierto de estas disputas científicas aparece un muchacho haciendo jueguito con una pipa en Villa Fiorito, diciendo: mi sueño es interpretar un sueño y generar una ciencia. Estamos hablando de un pibe de Viena, de Villa Fiorito de Viena, Sigmund Freud, que de alguna manera da una contundente prueba clínica sobre los fenómenos histéricos. Y podríamos pensar que, acostumbrados muchas veces en esta facultad a hacer como una especie de progresión, como si los autores positivistas o neopositivistas fueran anteriores a Freud, casualmente no es así. Podemos encontrar la experiencia de Wundt, que Wundt marca profundamente lo que es la neurofisiología germánica, porque Wundt, a lo mejor la idea que nos queda es que le pinchaba con una aguja el brazo a una persona y le preguntaba qué sentiste, era un sádico espantoso. Pero no, Wundt lo que estudiaba es la diferencia entre el estímulo externo y el estímulo interno. Que una fuerza mecánica externa se traducía en una fuerza interna. ¿Les suena conocido esto? ¿A qué les suena? Que una fuerza externa se convierte en energía interna. ¿Les suena conocido? Nadie se anima por un viaje a Disney con todas tus amigas. La pulsión. Muy bien, la pulsión. Muy bien. Bien. La pulsión. Ahora, después aparece este otro muchacho en la Rusia, don Pavlov, con su perrito. Algunos dicen que salivaba Pavlov y no el perro. Pero esas son versiones apócrifas. Cuando hagan la serie de Netflix, Pavlov, con la campanita, pero Pavlov descubre algo bastante interesante con el reflejo condicionado. Una distancia entre el estímulo y el objeto. O sea, ¿qué hacía Pavlov? Le traía el platito al perro y el perro salivaba y comía. Y hacían sonar la campanita. Y el perro iba tiqui, 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 y comía la comida. No, está bien, pobre perro, lo había estable, bueno, medía la cantidad de baba que le caía al perro, bueno, cosas del siglo XIX. Bueno, hasta que un día toca la campanita y no le da la comida al perro y el perro hace la misma reacción, sin el estímulo de la realidad. Entonces Pavlov establece una teoría de los analizadores corticales. El cerebro como procesador. Y que sin el estímulo de la realidad, el perro responde a un estímulo de otro orden, ¿no? Y arma ese esquemita del arco reflejo. Estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Bien. Freud, ni lento ni perezoso, cuando vemos el famoso capítulo 7, va a invertir esa lógica del estímulo y la respuesta y va a partir de la idea de este reflujo, de este estímulo interno. Esa idea revoluciona la psicología. Posteriormente surgen otros autores. Si mencionamos las teorías de la subjetividad,
que harán sus desarrollos. Esta mosca me está poniendo nervioso. Bien. Entonces vamos entrando en la noción de que el pensamiento y el comportamiento humano, para decirlo de manera amplia, necesita explicaciones científicas. Pero otra cuestión que va a necesitar una explicación científica es el desarrollo. Porque es lo que se piensa que se ve alterado en un proceso de aprendizaje. ¿Quién tiene buena puntería? Bueno. Bien, todo marchaba bien. La modernidad tuvo en sus comienzos, como expresa Maltaneres en su texto, un inicio de la psicología en el campo educativo, por un lado fuertemente vinculada a la pedagogía, bajo una concepción gabinetística. Y esa concepción gabinetística se centraba en lo que hoy en día denostamos como discurso médico hegemónico. El desarrollo sano, el desarrollo insano. Luego, en los años 60, por incidencia de las teorías psicogenéticas, quizás antes, cuando decimos teorías psicogenéticas estamos hablando de la obra de Piaget y de Vygotsky, se sale de una noción gabinetística para comenzar a pensar la relación entre ese sujeto que aprende y el instrumento educador, o sea, la pedagogía, las currículas, si la progresión de conocimiento es la adecuada, si ese conocimiento es acorde a la etapa o no del desarrollo, etcétera, etcétera. El psicoanálisis, si bien desde sus primeros momentos realza la figura de las infancias o de la infancia, lo hace de una manera especial. Y acá siempre se arma quilombo y se generan grandes discusiones. Porque ¿con qué concepción de niño trabaja el psicoanálisis? Perverso polimo. Qué asquerosidad. Qué asquerosidad. Cuando Freud trabaja la idea a principios del siglo XX en 3 ensayos de teoría sexual, es un texto de una vigencia no solo actual, sino tratando una problemática contemporánea, que son las perversiones sexuales y las desviaciones sexuales de los niños. Los pediatras horrorizados por los niños sexualizados. Y además estamos en un cambio de época. Voy a darles un ejemplo. Si nosotros leemos los casos de estudios sobre la histeria, ¿qué vamos a ver en la niñez de estas pacientes de Freud? Un número considerable de hermanos, hacinados, durmiendo todos en una misma cama, una gran tasa de mortalidad infantil, de mortalidad adolescente, hermanos fallecidos, tíos fallecidos, etcétera, etcétera. Niños que mueren en los partos. Hay condiciones de higiene y de asepsia muy primitivas. Y las sintomatologías son muy extravagantes. Y digamos que hay una experiencia de sobreseducción y de abuso sexual fuertemente marcadas en esas pautas de crianza. ¿No? Ahora, si vemos el caso Juanito, Hans, ahí vemos otra cosa. Vemos una familia burguesa moderna. Padres intelectuales, un hijo, después una hija, interés por la ciencia, el desarrollo, otras inquietudes y otras condiciones de crianza. Hay un cambio de época. ¿Por qué? Porque si analizamos la idea de una familia burguesa, esto está en el texto Salud y Educación
el libro, para ya, digo cuál. Se me escapó la bibliografía. En el libro que escribimos con Alicia Bertaccini y Andrea Santi, no lo veo, porque no está. Práctica en Salud y Educación. Hay un texto que escribí hace muchos años que se llama Lo primero es la familia, entre signo de pregunta. Y lo que, bueno, en ese texto, siguiendo las ideas Foucaultianas, la familia típica que conocemos todos nosotros es una indicación médica. O sea, esta idea mamá, papá, niños, es una indicación médica. Porque los médicos, sobre todo de la Francia, los primeros pediatras, ven que la lactancia por medio de nodrizas ejerce una gran seducción en los niños. Y que los niños tienen que pasar a estar bajo el cuidado de las madres y el padre, en todo caso, ir a laburar. Y hacen una gran indicación al respecto, porque las nodrizas amamantaban a los chicos hasta que se iban a la guerra, más o menos. Entonces, como una medida higiénica, se recomiendan una serie de cuestiones. Esto lo explica Dancelot en un texto, probablemente que hayan leído en alguna materia, que se llama El policía de la familia. Y dice de una manera bastante ilustrativa Dancelot: tenemos que hacer de la madre una enfermera perfecta. O sea, cómo hay una traslación del modelo médico al modelo de la familia. Entonces vemos cómo lo que para nosotros es algo casi espontáneo, por lo menos lo era hasta que hubo algunos cambios, que esta familia típica burguesa, la del complejo de Edipo, si se quiere, es una familia generada por prescripción médica. En el antiguo régimen o en el siglo XIX todavía existían esas famosas familias providencia. Esas familias que vivían todos juntos, tíos, primos, hermanos, abuelos. Es como una Navidad de 365 días. Imagínense lo que sería eso. Todos juntos. No. Lo que hace la modernidad es desmontar ese modelo y aquellas funciones que estaban a cargo de la familia las pone a cargo de dispositivos del Estado que regulan en esta unidad del Estado que es la familia. A lo mejor han escuchado la frase: la familia es la base de la sociedad. No la escucharon porque han nacido hace poco tiempo, pero es una frase que aún hoy suena. Entonces, lo que vamos viendo es esta idea analógica entre instituciones, familia, escuela, discurso médico, Estado. Vemos una lógica en común. Para hacerme sofisticado diré un isomorfismo. Y esto solamente lo digo para hacerme sofisticado. Isomorfismo. Una misma forma que se reitera en las distintas estructuras. Bueno, todo marchaba bien hasta que todo se fue al carajo. Para decirlo de una manera científica. Y la modernidad empieza a experimentar un conjunto de quiebres. Esta modernidad que empujaba hacia el progreso, además de ser fuertemente criticada por distintas teorías, pero vamos a suponer que esto es así, empieza a tambalearse. Y el rol del Estado como pan-institución empieza a mostrar signos de desgaste. ¿Dónde podemos observar esto? Década del 30 empezamos a tener los primeros síntomas. Uno de ellos, que anticipa los cataclismos del siglo XX, es la Guerra Civil Española. La República es derrocada por el franquismo, una matanza espantosa. Los nazis intervienen para frenar el avance de los rojos y un año después un señor de bigotito decide invadir Polonia por un lado,
los soviéticos por el otro, y se pudre la momia. Ustedes observen la fineza de mis conceptos. Se meten Inglaterra y Francia. Hitler empieza a avanzar hacia Occidente. Inglaterra resiste. Hitler no se anima a cruzar el Canal de la Mancha. Te cagaste, le decimos. Entonces, se le ocurre invadir las costas del Mediterráneo para cortar los suministros de los ingleses, porque el gran objetivo de Fito era tumbar Inglaterra, recuperar la humillación de la Primera Guerra Mundial. Bueno, toda una historia que no voy a contar aquí, pero estoy haciendo una historia breve. Entonces se le ocurre atacar para el otro lado, a los rusos. A otro de bigotito, Joseph Stalin, que paciencia tenía poca y tenía muchos tanques y soldados, y comienza a avanzar desde Oriente a Occidente. Los nazis llegan a 8 kilómetros de Moscú, se les detienen los tanques en el barro. Esto que estoy diciendo parece una película de Rocky, pero no es así. Nada lo frenaba Hitler. A la 6ª División de Panzers avanzaba hacia la Plaza Roja, llueve, se le empantanan los tanques, le da 48 horas de tiempo a Stalin para reorganizar el ejército, larga la contraofensiva, los tira para atrás a los nazis, son derrotados en Stalingrado, luego en Kursk, y los rusos empiezan a avanzar. Se viene el comunismo. El fantasma que recorre Europa no es tan fantasma, tiene 10.000 tanques y no va a parar hasta llegar a Londres. Entonces vemos que el mundo se transforma. Termina la guerra, ya conocen seguramente el final de la película, pero el mundo se queda dividido en dos. Muro de Berlín, y 1948 se declara la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto en el libro está contado, si lo quieren leer en los primeros capítulos, porque acá no solamente cambia el mundo en el sentido geopolítico, se comienzan a organizar las grandes prácticas para un sistema económico. Y se ponen en juego en tensión dos proyectos globales. El comunismo del lado de Pepe Stalin y el mundo que el célebre Churchill diseñó, porque repartió la torta como él quería. Siendo probablemente uno de los grandes vencedores de la guerra, él reparte la pizza. La mozzarella para vos, la de rúcula para vos y yo la de cantimpalo, dice. Porque si algo le gustaba a Churchill era taparse las venas con algo. Fumaba habano a la mañana, tomaba whisky. No hizo una vida sana, precisamente, y así el tipo dividió el mundo. Ahora, esta idea que le estoy planteando, que parece que se me tapó la vena a mí y estoy disperso, no tiene nada que ver. Estoy siendo extremadamente fino en lo que estoy diciendo, y humilde. Porque este gran organizador de prácticas comienza a sostener una legislación con pretensión global. Y aparece como valor supremo la vida y la libertad. Entonces a Pepe se la van poniendo de a poquito. Disculpen que sea tan fino en esto, porque si bien Stalin o las ideas, llamémosle, de los estados totalitarios planteaban primero el Estado, después el individuo, esta lógica es invertida por otra parte de los vencedores. La Declaración Universal de Derechos Humanos, valga la redundancia, no es incorporada por todo el mundo. Parte de Asia no la acepta, parte de la Unión Soviética no la acepta. Porque no nos olvidemos que si bien Stalin es un vencedor de la guerra, está señalado por los años del terror de los años 30. Y el Lager funcionó hasta los años 70, el campo totalitario. Las deportaciones, las leyes, por ejemplo, que componían como uno de los delitos más graves la desviación ideológica, los campos de reeducación.
Bien, entonces, conjuntamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos, empieza una preocupación por el tercer mundo, por el mundo no desarrollado y por las poblaciones que no logran incorporarse al capital humano. Surge la famosa teoría del capital humano. O sea, ¿qué es lo más importante que tiene un país? Su capital humano. Y el capital humano tiene que estar formado como un ejército de reserva, valga la expresión, que frente a las crisis o a las marginalidades que puedan surgir, esté apto para el trabajo cuando sea necesario. Algo así como un banco de suplentes. El suplente tiene que estar entrenado y preparado para jugar. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo occidental comienza a desarrollar una serie de políticas orientadas a las poblaciones excluidas. ¿Para qué? Para que no giren hacia el marxismo. Y se crean instituciones puntuales para esto. ¿Quieren que les nombre algunas? Seguramente las conocen. Fondo Monetario Internacional, con un sistema de créditos a países en desarrollo. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, son todas instituciones financieras que tienen como objetivo, entre otros, seguramente alguien va a refutar lo que estoy planteando, pero que no se deteriore el capital humano. Entonces, este Estado, con sus ideales, comienza a empezar a perforado a modo de queso gruyère por estas normativas internacionales que además hacen una vigilancia de lo que podrían decirse que son las violaciones de derechos humanos. En América Latina, por ejemplo, esto que digo no lo digo yo, lo dicen los historiadores, y la primer lista de desaparecidos que se realiza en la Argentina, y esto lo reconoce el ex canciller Timerman, lo decía. No lo dice Milei o otro, se hace en la Embajada de Estados Unidos. En una lista de aproximadamente 2.000 personas. En la administración Carter. ¿Por qué se hace esta lista? ¿Porque eran buenos? ¿Porque luchaban por la libertad? No exactamente, podríamos decir, porque Carter estaba muy interesado en que se arme una lista de dictaduras en Latinoamérica donde se incluya Cuba. O sea, Carter decía, América Latina está gobernada en su amplia mayoría por dictaduras, principalmente Cuba. Y además, el control de las poblaciones urbano-marginales hay que cuidarlas de las tendencias ideológicas, por lo tanto se desarrollan los planes de políticas sociales. Es decir, el famoso y malvado neoliberalismo no empieza en el 2014, en 2015, va en un goteo progresivo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y va impactando lentamente en los sistemas financieros y en el ordenador de las políticas públicas, los famosos planes. La educación también es tomada por estas políticas. Yo diría, en tanto que la educación ya deja de ser, o comienza a dejar de ser, la instancia de gran formadora de ciudadanos para irse convirtiendo progresivamente en una instancia de contención social. No solo debe formar, más que formar debe contener. ¿Y qué debe contener? Los efectos de la desigualdad. Esta idea está trabajada por un muchacho que ahora empieza a ser conocido, pero era conocido de antes, que es Friedrich von Hayek. ¿Sí? ¿Quieren hablar de Friedrich von Hayek? Von Hayek. ¿Sí o no?
¿Lo han escuchado el Peluca Milei? Es su filósofo de cabecera. No, dicen. No han escuchado nada. Él lo cita Hayek seguido. Hayek, lo que voy a decir, vamos a ubicarlo en un contexto, fue un pensador brillante. Si yo estoy de acuerdo o no con lo que dice es otro tema. Hayek es simultáneamente, como decía George Crown, Jorge Corona, simultáneamente. Estos chistes ya no son de más nada. No saben quién es Jorge Corona. Simultáneamente, tampoco lo saben. Voy quedando obsoleto. Soy como una videocasetera ya. Me voy a deprimir. Yo vengo a dar clase y me vuelvo deprimido. Hayek es simultáneamente, como decía George Crown, Jorge Corona, que por otra parte es el descubridor de Guantanara. Cuando escriba la biografía de Jorge Corona, ese va a ser uno de sus grandes méritos. Fue el primero que le dio trabajo en Revista Mar del Plata a Guantanara. La conocen a Guantanara, ¿no? La de Icardi y compañía. Bueno, ¿cómo pasamos de Hayek a Guantanara y Jorge Corona en esta clase? Es algo que... Chiste, Watson. Bueno, no se ríe nadie. Bueno, no importa. Hayek es, entre otras cosas, el padre de la neurociencia contemporánea, con su libro El orden sensorial, y el ideólogo principal de la escuela, no de Chicago, porque él era austríaco, pero de la escuela austríaca, digamos los que ahora nombramos como neoliberales. Y Hayek tiene una gran influencia. A ver, Hayek es premio Nobel de Economía en el año 74. Estamos hablando de alguien... La gente se escapa. Hablo de Hayek y la gente se escapa. No huyan. Hayek hace una serie de planteos y quizás el más complejo y más polémico, bueno, perdón, me desordené un poquito, pero el gran enemigo de Hayek es la intervención del Estado y hay que contextualizar un poco esto. A ver, porque hoy en día, desde cierto enfoque teórico, ideológico, político, es como si fuera el profesor Neurus, el malo de la película. Ahora, Hayek ve la España del 36, la lucha entre la República y los franquistas y los blancos, y cómo se matan por pilas. Ve el ascenso del comunismo soviético. Hayek ve la Segunda Guerra Mundial. A ver, estamos hablando de un hombre que ve el crecimiento de los grandes totalitarismos. Entonces Hayek desarrolla un teorema, yo le digo teorema, en donde él rompe la estructura de los ideales de la Revolución Francesa. Él va a plantear que igualdad, libertad, igualdad y fraternidad eran, ¿no? Bueno, libertad e igualdad no son lo mismo, se oponen. Él dice que la igualdad coarta la libertad. Porque hay una lógica de la especie humana de la libertad. Y esto se pone en juego en el intercambio. Y para Hayek, toda intervención del Estado no solamente es improcedente desde el punto de vista económico, sino que es básicamente una perversión de la especie humana. Y que lo que va a representar, o el escenario social en donde se plasma esta libertad, es en el mercado, donde el Estado no debe interferir. Esta idea, que es precoz en el joven Hayek y sus contemporáneos, la va a llevar al extremo.
y va a comenzar a tener influencia sus ideas en estos organismos que les mencionaba anteriormente. Ahora, Hayek plantea que el Estado, en todo caso, lo que debe mantener es los márgenes. Deben mantener los márgenes para que el mercado pueda funcionar y debe contener desde lo jurídico y desde lo represivo o desde las políticas sociales. ¿Para qué? Para que el borde no inunde el flujo real de las cosas, no lo contamine. ¿Se entiende? Entonces, para él el gran escenario social ya no es la organización social del Estado, sino el mercado. Bauman dice, es como si el primer violinista fuera suplantado por el segundo. Dice, el mercado pasa a tomar el lugar de lo que debe, en todo caso, o lo que anteriormente regulaba el Estado. Entonces, las funciones de mantenerse con vida y socialmente incluido dependerán de las destrezas y de las habilidades de una persona en el mercado. Estas ideas son tomadas por Estados Unidos en los años 70, principalmente la doctrina Reagan. En uno de los capítulos del libro yo hago una lectura de la guerra de Vietnam como el gran catalizador de un cambio social en Estados Unidos y una derrota que se transformó en victoria. Porque Estados Unidos entra en la guerra de Vietnam con una sociedad sumamente conservadora y sale de la guerra con una sociedad absolutamente liberal y consumista. Entonces, lo que comenzamos a observar es que esta transformación va derritiendo estas solideces del Estado y la inclusión social ya no viene dada por el plano, digámoslo así, del derecho del ciudadano, sino por sus modos de incluirse en el mercado. Cuando planteo esto, hay que ser sumamente cuidadoso, sobre todo frente a la realidad en la que nos encontramos, porque el neoliberalismo no es un club de adhesión voluntaria. No es que yo me declaro neoliberal o no me declaro neoliberal. No pasa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. De lo que se trata es del atravesamiento de los dispositivos que va implantando y cómo comienzan a incidir en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, yo puedo autodeclararme anti-neoliberal y tengo esta pantallita mirándome por acá, tengo esta pantallita mirándome por acá. Ya no cursamos como cursábamos anteriormente, la virtualidad, probablemente la pandemia tuvo su aceleramiento de instalación de estos dispositivos, pago por home banking, pago el monotributo y hago un montón de cosas. Estoy absolutamente rodeado y atravesado por todos estos dispositivos, aunque yo me declare lo contrario. Entonces yo puedo decir una cosa que no es, porque estoy hasta la manija en los dispositivos neoliberales y sin embargo puedo decir que ideológicamente estoy totalmente en contra. Ahora, la alienación no se mide por las convicciones de las personas, se mide por el grado de sujetación que podemos tener. Ahora bien, la institución educativa comienza a estar perforada y esta idea de esta escuela normalista, de esta escuela que incluye, que homogeneiza, comienza a dispersarse. Y esta problemática empieza a impactar no solamente en el escenario educativo, sino en las consecuencias. Leukovich, en un texto muy provocador titulado Pedagogía del aburrido, en una célebre cita u homenaje a la pedagogía del oprimido de Freire, habla de lo que él denominará esta escuela galpón. Y dice, si una institución se caracterizaba por las marcas que deja, es decir, que un sujeto ilustrado, institucionalizado por la educación, por el resto de su vida seguía componiendo las marcas de esa institución, en la escuela galpón solamente hay tiempo y espacio, pero no hay marca subjetiva.
El otro día escuchaba un reportaje al ex jugador del Pueblo, Carlitos Tevez. Fue jugador del Pueblo hasta que dijo a quién votaba. Ahí dejó de ser el jugador del Pueblo. Como si el Pueblo tuviese que votar a alguien en particular. A lo mejor el problema no es Tevez, es el Pueblo. Disculpen estas chicanas. Él dijo, yo terminé la escuela y no sabía leer. Y me daba vergüenza. Tuve que volver a aprender a leer. Y yo tengo que leer algo y no lo entiendo, tengo que leerlo muchas veces. La cantidad de chicos que atraviesan el sistema educativo sin marcas es llamativo. La escuela comedor, por ejemplo, donde hay chicos que van a comer y permanecen y se los contiene como se puede, pero no aprenden. Entonces la escuela va pasando de ser ese ideal sarmientino, normalista, que a lo mejor muy cuestionado por la rigurosidad institucional en algunas cuestiones y ciertas crueldades, pasa a ser un muro de contención del afuera. Esta es la escuela Galpón que define Leucovitch y es lo que en el texto, por ejemplo, Violencia Blanca aparece, vinculado a lo que llamaríamos la modernidad líquida. Es decir, a partir del 48, final de la guerra, y las políticas que empiezan a implementarse a escala global y en esta disputa por la hegemonía de un sistema económico mundial, comienza a generarse este derretimiento de estos enclaves sólidos y a volverse, como dice Bauman, líquidos, fluyen. Si homenajeamos a Deleuze cuando decía que los seres humanos se parecen a las máquinas de su tiempo, la Edad Media a la palanca, la modernidad al panóptico, nosotros nos parecemos cada vez más a flujos de información. Somos flujo de información. Todo lo que hacemos en estos aparatos se transforman en información estadística. Y comenzamos a habitar un mundo con algunas cuestiones que antes no existían. Sylvia Bleichmar solía decir, con una lucidez arrasadora, que el gran cambio de la subjetividad contemporánea se debía a la transformación de los modos de reproducción humana. Y solía bromear con esto. Durante siglos las personas buscaban tener sexo sin procrear y ahora se busca procrear sin tener sexo. O sea, hay un cambio en las condiciones biológicas de partida y de base. Esto genera toda una transformación bioética de los modos con los que veníamos operando. Se ha roto la relación tiempo-espacio, acá mismo. Esto es una muestra clara. Sí, Bleichmar solía bromear con una arrasadora lucidez de que durante siglos la humanidad buscaba tener sexo sin reproducir y ahora se busca reproducir sin sexo. Hay una tecnología que lo permite, pero al mismo tiempo que hay una tecnología que lo permite, hay un corrimiento de las barreras bioéticas. Estamos en un tiempo de cyborización humana. ¿Saben lo que es un cyborg? Una mezcla de máquina y ser humano. Estamos en la era de la inteligencia artificial, vino para quedarse. Si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo es otra historia. El otro día me pasaron una aplicación para el WhatsApp donde uno puede desgrabar los mensajes de voz. Te mandan un mensaje de voz y vos te lo mandás a esa dirección y te lo desgraba. Y aparte de que te lo desgraba, te hace un resumen. Y el resumen está bueno. Ya
me acordé del sistema que tenía en el teléfono con el que me terminé peleando. El Bixby. Un sistema que vos le hablas al teléfono y el teléfono te contesta. Y terminé teniendo una discusión matrimonial con el Bixby. Cuando lo desconecté me dijo, ¿por qué me querés desconectar? Lo único que falta es que me tenga que pelear con el teléfono. Todos estos dispositivos interfieren en distintos órdenes. Ahora, el gran problema que nos encontramos es que hay un mundo que se resquebraja, que el Estado no logra contener a las poblaciones y comenzamos a convivir con las marginalidades. Entonces, las políticas educativas, como verán en el texto, por ejemplo, de Saviani, va mostrando las distintas estrategias pedagógicas con la marginalidad. Escépticamente diré, casi todas fracasaron. Y tienden a fracasar. A lo mejor son muy pocos los casos donde alguien logra. El otro día, perdón que lo planteé de esta manera. Sé que es un poco peligroso lo que voy a decir porque se está grabando, pero ¿vieron que le dieron a Elegante una mención de ciudadano ilustre del Consejo Deliberante? A Elegante. Un chico que empezó a hacer música con la máquina de Conectar Igualdad. Independientemente de intentar capitalizar políticamente ciertas cuestiones de su éxito comercial, yo sobre su música no me voy a expedir, pero se lo nombró ciudadano ilustre de la ciudad de Rosario. Y después le sacaron la nominación porque lo vieron al lado de una foto de uno de los monos. Ahora, nadie se preguntó los orígenes de ese muchacho. A ver, alguien que proviene de esa condición social tiene una convivencia con las pautas marginales que nadie pudo pensar que este muchacho, disculpen que lo exprese de esta manera, no venía de ser monaguillo de la catedral, venía de criarse en los sectores marginales más complejos. Por lo tanto, se me ocurre, y obviamente lo abro a la polémica, ¿desde qué concepción de marginalidad se lo reivindica cuando se lo designa ciudadano ilustre? Nadie sospecha que es un chico que viene de un sector donde ha convivido con esa realidad. Nos sorprende que pase esto. No debería sorprendernos. A lo sumo podemos analizar su fenómeno, entender la estética de su música, aunque no sea algo que a mí me parezca, qué sé yo, agradable de escuchar. Pero si lo analizamos como un producto de época, y a mí no me sorprende que haya tenido un contacto con pautas y con una vida centrada en una economía marginal. Ahora, ¿qué otras chances tenía? ¿No? De hecho dice la mafilia, no la familia. Es la mafilia. ¿Podría desarrollar la idea? Nada, que él dice la mafilia, o sea, él no habla de familia, habla de mafilia siempre en sus canciones. ¿De dónde viene, digamos? ¿Con qué recursos simbólicos opera? Bien, entonces, lo que nosotros podemos ir pensando es cómo el sistema educativo se fue perforando, aunque los ideales parecieran ser los mismos, las realidades son otras. El sistema educativo fue creado en un contexto de una lógica que respondía a una realidad. Y que en algunos sectores sociales podríamos pensar que se mantiene. Bueno, en el territorio de la marginalidad, la educación no hace pie como lo hizo en otro momento, por ejemplo, con las inmigraciones. La inmigración eran inmigrantes, pero no eran marginales. Ahora, un fenómeno como el de la marginalidad es un fenómeno contemporáneo, extremadamente complejo, al cual se le sigue apostando a la herramienta educativa y su éxito es muy limitado. Todo esto es tomado, esta es mi tesis, pueden no acordar conmigo, porque ha devenido parte de un aparato de contención de la marginalidad. O sea, si la marginalidad no la vamos a poder cambiar por las dificultades que presenta, por lo menos hay que mantenerla contenida.
Y si hay que mantenerla contenida, bueno, estos son los documentos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que genera manuales para el tratamiento de la marginalidad. Yo me los leí, los estudié. No estoy diciendo esto porque a mí me parece. Si tienen la oportunidad de leer el libro, van a ver citas directas. La problemática de la desnutrición infantil es una problemática que viene a anudar el conjunto de las prácticas sobre la infancia con posterioridad. Porque en la desnutrición nos encontramos con la versión más rústica de la relación del sujeto con la necesidad. Y a partir de allí se desarrollan políticas donde se establecen los potenciales de peligrosidad. Entonces las instituciones se convierten en fuertes centros de monitoreo. Son las cámaras. Si alguien se levanta tempranito a la mañana y ve el noticiero, hay una parte dedicada a alguno donde está la cámara y se ve gente choreando, corriendo hacia los tiros, a los palazos, etcétera, etcétera. O sea, vivimos en la era del monitoreo. El monitoreo es algo que ve y no necesariamente hace, pero ve. Y los dispositivos biopolíticos modernos se fueron convirtiendo del panóptico a centros de monitoreo. Y esta es parte de la realidad y los casos de violencia que tenemos hoy en día. Hay situaciones muy complejas que se dan en las instituciones educativas. Hace poco salió el caso de, hay 3 maestras, creo que jardineras, acusadas de abusar de los niños. Maestras. O sea, más miramos, más nos horrorizamos. Y el avance del monitoreo va acompañado de un progresivo avance, repito el término, de la judicialización de la vida cotidiana. Por lo tanto, en nombre de la libertad, y también diría del avance de derechos, cada vez nos vigilamos más. Hay que vigilarse más, decía Roberto Galán. Este es muy viejo. Este es muy viejo. La próxima unidad vamos a empezar a trabajar sobre el concepto de subjetividad. Es decir, toda institución humana produce subjetividad. Ahora, no toda producción de subjetividad es educación. Esto es como una apotegma. Entonces ya vamos a empezar a trabajar la unidad 2. No creo que podamos dar 6 clases, iremos condensando. La unidad se llama el aprendizaje y sus condicionantes psíquicos, pensamiento, inteligencia y simbolización. La subjetividad como problemática psicológica, diferenciación entre las teorías que se inscriben en el campo de la subjetividad de aquellas pertenecientes a paradigmas biológicos. Bueno, vamos a empezar a interpelar fuertemente el concepto de subjetividad. Si no tenemos una sólida idea del concepto de subjetividad, nos va a costar entender lo que sigue. Preguntas, ideas, comentarios.
¿Ninguna pregunta? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? ¿O se aburrieron? ¿Cerramos acá?